Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te traemos dos escalofriantes historias de terror que te pondrán los pelos de punta. Primero, viajaremos a la escuela primaria Hawthorne, donde tras una tragedia olvidada, algo oscuro quedó atrapado entre sus muros, esperando ser liberado. Luego, te llevaré a la Academia Ashwood, un lugar lleno de misterios, susurros fantasmales y secretos que nunca debieron ser desenterrados. Prepárate para sumergirte en lo más profundo del miedo, donde el pasado y lo sobrenatural se entrelazan. ¿Te atreves a seguir escuchando? No olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo si te gustan las historias de terror que te dejan sin aliento. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas leyendas escalofriantes. Comencemos. Era una mañana de septiembre cuando la escuela primaria Hawthorne volvió a abrir sus puertas. Durante todo el verano, había estado cerrada por renovaciones, o al menos eso era lo que los maestros decían. La verdad, sin embargo, era más oscura de lo que los padres y los niños jamás imaginarían. La escuela tenía una historia que la mayoría de la gente había olvidado. Fundada en 1925, había sido el epicentro de una tragedia. Un incendio en 1943 había destruido parte del edificio y se había llevado la vida de 10 niños y 2 maestros. Los cuerpos nunca fueron recuperados, devorados por las llamas y las ruinas, y la escuela fue reconstruida rápidamente. Desde entonces, corrían rumores. No rumores de fantasmas que los niños inventaban para asustarse entre ellos, sino algo más antiguo y sombrío. El día de la reapertura, el olor a pintura fresca y a productos de limpieza impregnaba el aire. Pero había algo más, algo que no lograba desaparecer del todo, un aroma tenue a humo, como si las llamas de aquel fatídico incendio aún se resistieran a apagarse. Los niños llegaron, llenos de entusiasmo por el nuevo año escolar. Entre ellos estaba Tommy Gallagher, un niño tímido y callado que prefería los libros a las personas. Mientras los demás se dispersaban por el patio, Tommy se acercó al edificio nuevo, curioso por lo que encontraría tras las puertas que llevaban meses cerradas. A diferencia del resto, Tommy siempre había sentido una conexión con el pasado. Sus abuelos le habían contado historias sobre el incendio, pero le habían advertido que nunca hablase de ello en la escuela. Decían que era peligroso. Ese primer día, en la clase de la señora Haber, Tommy no podía dejar de mirar la pared del fondo. Una extraña grieta, delgada pero profunda, se extendía desde el techo hasta el suelo. No estaba allí antes del verano. Nadie más parecía haberla notado, pero Tommy sentía que la grieta lo observaba, como si tuviera ojos. Durante el recreo, decidió acercarse a ella. No sabía por qué lo hacía, solo sentía una atracción inexplicable. Cuando sus dedos tocaron la pared, un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces lo escuchó, un susurro débil, apenas perceptible, pero que venía desde el otro lado de la grieta. Tommy. Retrocedió de inmediato, el corazón golpeándole el pecho. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. El susurro no paraba. Tommy, que estamos atrapados. Corrió al patio, pero no pudo concentrarse durante el resto del día. Esa noche, soñó con niños vestidos con ropa antigua, sus caras cubiertas de hollín, atrapados en habitaciones sin ventanas, gritando en silencio mientras las llamas los envolvían. Al día siguiente, cuando llegó a clase, la grieta había crecido. Ahora era más ancha, y Tommy podía ver algo al otro lado. No podía decir exactamente qué, solo sombras en movimiento. Los susurros volvieron, pero esta vez no eran solo palabras. Eran llantos, súplicas. A medida que pasaban los días, la grieta seguía expandiéndose, y Tommy ya no era el único que lo notaba. Otros niños empezaron a quejarse de que la escuela olía raro o de que escuchaban cosas extrañas en los pasillos vacíos. Pero cuando lo mencionaban a los maestros, estos solo sonreían de manera forzada y cambiaban de tema. Una semana después, durante una clase de matemáticas, la grieta finalmente se abrió por completo. Un fuerte crujido resonó en la sala cuando la pared del fondo se partió en dos. Los niños gritaban mientras un aire frío y denso escapaba del agujero, trayendo consigo un olor nauseabundo a carne quemada. Y entonces, salieron. ¿Eran niños, o al menos lo que quedaba de ellos? Sus rostros estaban derretidos, sus cuerpos envueltos en un fuego invisible que nunca dejaba de consumirlos.
Pero lo peor no era su apariencia. Lo peor eran sus ojos. Ojos vacíos, oscuros, que parecían ser pozos sin fondo. «Ayúdanos, Tommy», gritaban. «Llévanos a casa». Los otros niños corrían hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Los maestros intentaban calmar la situación, pero era inútil. Las criaturas espectrales avanzaban lentamente, arrastrando sus pies quemados por el suelo, y uno a uno, los niños comenzaron a desaparecer. Tommy intentó escapar, pero entonces uno de ellos lo agarró por el brazo. Su piel estaba fría y húmeda, como ceniza mojada. «Tú puedes vernos, Tommy», dijo la criatura. «Nos quedaremos contigo». La grieta siguió expandiéndose, devorando las paredes, los escritorios, a los maestros. Y finalmente, todo se apagó. Cuando los equipos de rescate llegaron, encontraron la escuela vacía. No había rastro de los niños ni de los maestros. Las paredes estaban intactas, sin grietas ni signos de destrucción. Pero el aire olía a humo, y algunos dicen que si te paras frente al edificio en silencio, aún puedes escuchar los susurros de los que quedaron atrapados para siempre dentro. Nadie volvió a hablar de la escuela Hawthorne. La Academia Ashwood se erguía en las afueras de Stony Brook, un pequeño pueblo perdido entre los densos bosques de Maine. Era una escuela antigua, construida a finales del siglo XIX, con un aire majestuoso pero siniestro que hacía que los niños se estremecieran cada vez que pasaban por sus imponentes puertas de hierro forjado. Ashwood había sido, en su día, una escuela prestigiosa, pero con el tiempo, su reputación se había deteriorado. Los rumores sobre sucesos inexplicables, desapariciones y tragedias habían comenzado a circular entre los lugareños, quienes preferían mantener a sus hijos lejos de aquel lugar. El edificio principal, una estructura gótica de piedra oscura, dominaba el paisaje, rodeado por árboles altos que parecían inclinarse hacia él como si el bosque mismo tratara de tragárselo. El interior estaba decorado con vitrales polvorientos y techos altos que amplificaban cada pequeño sonido. Los pasillos, iluminados por luces parpadeantes, daban la impresión de que el tiempo se había detenido en aquel lugar. Para Julia Carter, una profesora joven y recién llegada a Stony Brook, la Academia Ashwood representaba una oportunidad de comenzar de nuevo. Después de un divorcio doloroso y la muerte de su madre, había decidido que un cambio de aires le haría bien. Julia había escuchado los rumores sobre la escuela, pero no les dio importancia. Siempre había sido escéptica respecto a esas historias. Los pueblos pequeños vivían de leyendas, y siempre había una casa embrujada o un bosque maldito del que la gente hablaba con temor. Además, necesitaba el trabajo. Con un contrato firme y una pequeña cabaña alquilada cerca del campus, estaba lista para comenzar su nuevo capítulo. El primer día de clases fue como cualquier otro. Julia saludó a los estudiantes, la mayoría niños de entre 10 y 14 años, y comenzó a impartir su lección. Sin embargo, no podía evitar notar algo extraño. Algunos de los alumnos la miraban con expresiones que iban más allá del nerviosismo habitual del primer día. Sus miradas eran frías, distantes, y había algo en sus ojos que le puso los pelos de punta. Durante el recreo, Julia fue al salón de profesores, una sala oscura con muebles antiguos y un gran reloj de péndulo que resonaba con cada segundo que pasaba. Allí conoció a la señora Withers, una mujer mayor con una expresión severa que parecía ser la jefa de estudios. También estaban el señor Bennett, el profesor de ciencias, y la señora Clark, la encargada de la biblioteca. Todos eran amables, aunque distantes, como si supieran algo que ella no. Ashwood tiene sus peculiaridades, dijo la señora Withers en un tono casual, pero mientras sigas las reglas, estarás bien. Julia levantó una ceja. ¿Qué reglas? Ah, ya sabes, respondió la señora Clark con una sonrisa forzada. Cosas básicas. No te quedes tarde en la escuela. No vayas al ala oeste. Y si escuchas ruidos extraños en la noche, ignóralos. Julia pensó que era una especie de broma interna, pero la forma en que lo dijeron no tenía nada de humor. Sin embargo, decidió no darle demasiadas vueltas. Era su primer día y no quería parecer paranoica. La semana avanzó sin mayores contratiempos, pero Julia no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien en Ashwood. Durante sus clases, notaba que algunos niños murmuraban entre ellos en voz baja cuando pensaban que no los escuchaba.
A menudo, los encontraba mirando hacia las ventanas, hacia el denso bosque que rodeaba la escuela, como si estuvieran esperando ver algo entre los árboles. Y entonces estaban los susurros. Todo comenzó una tarde, mientras corregía exámenes en su aula vacía. El sol ya se estaba poniendo, y las sombras del crepúsculo comenzaban a extenderse por el aula. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Al principio, pensó que era el viento, pero luego se dio cuenta de que las ventanas estaban cerradas. El sonido era suave, casi imperceptible, pero claramente humano. Julia. Levantó la cabeza de golpe, el corazón latiéndole rápido. Miró alrededor del aula, pero no había nadie. Las paredes estaban en silencio, y el pasillo, vacío. Sacudió la cabeza, diciéndose a sí misma que había sido producto de su imaginación, y continuó trabajando. Pero entonces, volvió a escucharlo. Julia, ayuda. Se levantó de su silla, nerviosa. Su primer instinto fue revisar el pasillo, pero cuando salió del aula, no encontró a nadie. Los largos corredores estaban vacíos y oscuros, las luces parpadeando débilmente. Decidió volver al aula y recoger sus cosas. Estaba demasiado asustada para quedarse más tiempo. A la mañana siguiente, les comentó lo ocurrido a sus colegas. El señor Bennet simplemente sonrió, como si hubiera escuchado esta historia muchas veces antes. Ah, los susurros. Sí, todos los escuchamos al principio, dijo con un aire despreocupado. Ashwood tiene historia. La historia, según descubrió Julia después de hablar con algunos de los habitantes del pueblo, era aterradora. En 1935, una niña de 12 años llamada Clara Hastings había desaparecido de la escuela. Nadie sabía exactamente qué le había pasado. Algunos decían que se había perdido en el bosque y que jamás la encontraron. Otros murmuraban que algo la había tomado. Lo que todos concordaban era que, desde la desaparición de Clara, los susurros comenzaron. Algunos maestros y estudiantes aseguraban escuchar su voz pidiendo ayuda, especialmente al caer la noche. Pero nadie había sido capaz de descubrir qué había sucedido realmente. Con el tiempo, Julia comenzó a investigar. No podía dejar de pensar en los susurros, en la sensación creciente de malestar que sentía cada vez que cruzaba los pasillos. Los otros maestros parecían haber aceptado lo que fuera que ocurría en Ashwood, pero ella no podía. Era como si la escuela misma estuviera tratando de comunicarse con ella, de advertirle algo. Una noche, incapaz de dormir, decidió regresar a la escuela. Sabía que era una locura, pero estaba decidida a llegar al fondo de lo que estaba pasando. Armada con una linterna y una libreta, se coló por una de las ventanas traseras y comenzó a recorrer el lugar. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, los susurros se intensificaron. Julia sentía que la voz de Clara la guiaba, llevándola hacia el ala oeste, el lugar que todos le habían advertido que evitara. Con el corazón latiendo a toda velocidad, llegó a una puerta de madera vieja y astillada. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero cuando lo tocó, este cayó al suelo como si nunca hubiera estado seguro. Dentro, el aire era pesado y frío, como si hubiera estado cerrado por siglos. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos tallados a mano que no podía entender. Y en el centro de la habitación, había una pequeña trampilla en el suelo. Con manos temblorosas, Julia abrió la trampilla y miró hacia abajo. Un profundo agujero se extendía más allá de lo que la luz de su linterna podía alcanzar, pero desde su interior, los susurros se volvieron más fuertes, más claros. Julia, ven con nosotros. Y entonces lo entendió. No era solo Clara la que estaba atrapada en Ashwood. Eran muchos más. Niños, maestros, personas de generaciones pasadas, todas atrapadas en algún tipo de purgatorio, víctimas de una maldición antigua que se aferraba a la escuela como una sombra oscura. Julia sintió un frío glacial apoderarse de ella mientras una fuerza invisible tiraba de su cuerpo hacia la trampilla. Los susurros se volvieron gritos, y justo antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad, Julia comprendió la verdad aterradora: nadie había dejado jamás la Academia Ashwood.